No lejos de tales circunstancias, un Piper navajo despegaba de un precario aeródromo emplazado a la vera de un campo de algodón. El hombre sentado junto al piloto hojeaba distraídamente una revista. El bimotor estaba al servicio de la gobernación de Formosa, y él era su interventor. A Juan Carlos Taparelli todos lo llamaban el profesor, porque alguna vez había dictado clases de matemática en un colegio de Rosario. El profesor viajaba con su ministro de Asuntos Agrarios, Telmo Cógola, el jefe de ceremonial, Luis Aquino, y el fotógrafo Adrián Sánchez. El aire climatizado que flotaba en la cabina les producía una sensación de alivio. Hacía apenas un rato habían creído derretirse bajo el calcinante sol de Villa 213, un caserío situado a 140 kilómetros de la capital provincial, en donde asistieron al acto de clausura de la Semana del Agricultor. Ahora, de regreso a la ciudad de Formosa, la nave sobrevolaba una inmensa llanura cubierta por selvas y bosques. A las 16, el piloto se comunicó con la torre del aeropuerto, en Pucú, solicitando la autorización para el aterrizaje. Dicho pedido no demoró en ser concedido, y la nave inició las maniobras de descenso. 10 minutos después, sus ruedas tocaron la pista. Al bajar de la cabina, al interventor le extrañó la ausencia de su vehículo oficial, cuyo chofer tenía expresas instrucciones de estacionarlo a metros del avión. Taparelli no dijo palabra alguna al respecto, aunque fulminó al jefe de ceremonial con una mirada admonitora, y este sencillamente se encogió de hombros. En aquel momento se les atravesó una imagen inquietante. Dos hombres corriendo hacia la sala de arribos. Uno de ellos apuntaba una pistola sobre la espalda del otro. Ambos habían bajado de una avioneta Cessna 182. Casi en paralelo se escucharon los primeros disparos. Parecían provenir de un sitio distante, tal vez el estacionamiento. Tras un silencio hubo otra andanada de tiros y una explosión, como de granada. Sin pensarlo dos veces, Taparelli se arrojó al suelo, boca abajo. Sus acompañantes lo imitaron. El Rambler negro de la gobernación había llegado al aeropuerto con el tiempo suficiente como para aguardar sin ningún sobresalto la llegada del interventor. El chofer amenizó la espera, departiendo animadamente con los 4 policías del patrullero que los escoltaban. Eran las 16:10 cuando divisaron el descenso de la avioneta. En ese instante fue audible un chirrido de frenadas simultáneas. Era un Falcon, seguido por un Fiat 128 y una pick-up. Los 3 vehículos se habían clavado en abanico y unas 12 siluetas armadas saltaron de su interior. El chofer vio de soslayo el intento de los policías por desenfundar y la lluvia de balas que puso fuera de combate a 2, mientras los otros 2 intentaban replegarse tras una camioneta. Ambos también fueron heridos. Aún así, uno de ellos, el agente Neri Argentino Alegre, se esforzó por escapar hacia la ruta nacional 11. Una ráfaga de fala acabó con él. Finalmente, una granada inutilizó el patrullero. La torre de control fue tomada en pocos minutos. Ahí fue instalada una enorme ametralladora Madsen apuntando a la pista. Otros 3 integrantes del grupo comando irrumpieron en la sala de aduana, donde se desató un enfrentamiento con unos gendarmes que no tardaron en rendir. Y fueron llevados al hall, donde ya estaban reducidos los pasajeros, sus allegados y el personal del lugar. También se encontraba el piloto del Cessna, que fue alquilado en Resistencia y desviado en pleno vuelo. Fue entonces cuando alguien descubrió las 5 figuras tumbadas junto al Piper navajo. Quienes yacían sobre la ardiente superficie de la pista se dieron cuenta que los disparos habían cesado, pero consideraron que aún no había llegado el momento de recuperar la vertical. Fue cuando el ministro Cógola vio por el rabillo del ojo a unos hombres armados que se aproximaban hacia ellos. Son extremistas, balbuceó, innecesariamente al oído del interventor. No obtuvo respuesta, en parte por lo obvio de la afirmación y en parte Taparelli estaba paralizado por el pánico. Ignoraba si los atacantes pertenecían a Montoneros o a LERP, aunque poseía sobradas razones para suponer que ambas organizaciones podían tener cierta animosidad hacia su persona. Quizás en tal situación se le haya cruzado por la mente el recuerdo de su militancia estudiantil en la Confederación General Universitaria, CGU, los meses en Caseros por ser periodista, esa frustrada candidatura a diputado en 1965 y su no muy lejano reverdecer político ya alineado en las filas del peronismo. Taparelli había estado ligado al gobernador bonaerense Victorio Calabró, un enemigo declarado de la tendencia revolucionaria, cuyo ministro de gobierno, Alberto Rocamora, saltaría a la esfera nacional al ser convocado para dirigir la cartera del Interior. Y el profesor lo acompañó en calidad de consejero. Esa gestión es recordada por el activo papel del ministro en la elaboración de 2 decretos, el que colocó fuera de la ley a los montoneros, después de que ellos pasaran de manera voluntaria a la clandestinidad, y el que ordenaba la aniquilación del ERP en Tucumán. Taparelli, por su parte, sintió tocar el cielo con las manos al ser designado interventor en Misiones, antes de recalar con idéntico cargo en Formosa.
Desde ese lejano confín se las arregló para sobrevivir a la caída de su mentor, quien meses atrás había sido reemplazado por Antonio Benítez. De pronto oyó sobre sus hombros una voz que le ordenaba ponerse de pie, y él obedeció con la resignación de quien intuye que su estrella ha dejado de brillar. Junto a su séquito fue llevado al edificio de la terminal por unos jóvenes que se conducían con una fría amabilidad. En el suelo del hall permanecían tendidas las otras personas sorprendidas por el copamiento. Taparelli, por razones de protocolo o vecindad, conocía a la mayoría. En consecuencia temió que alguien lo reconociera y que, además, tuviera el picotino de manifestarlo. Nada de ello sucedió. Para su sorpresa, todo siguió su curso sin que los guerrilleros cayeran en la cuenta que tenían en su poder al mismísimo interventor de la provincia. Lo cierto es que dicho milagro se vio favorecido por un hecho fortuito. La llamativa presencia entre los pasajeros de un sujeto con jopo, cejas gruesas y ojos hundidos, a quien el miedo le dibujaba una extraña sonrisa. Era nada menos que el animador televisivo Sergio Ferrero. Junto a él, hecho un ovillo en un rincón del hall, estaba la actriz Claudia Lapacó. Venían de ofrecer un show en un club local. Los 4 guerrilleros que controlaban aquel sector no exteriorizaron su asombro al reparar en ellos y, desde el suelo, con parte de la cara oculta entre los brazos, Taparelli los observaba de reojo. A las 16:20, o sea, a 10 minutos del inicio de las hostilidades, se oyó en el cielo el ensordecedor rugido de unas turbinas. Poco después aterrizó una nave de gran porte. Era precisamente el Boeing secuestrado. Sus pasajeros descendieron con las manos en alto antes de ser guiados a la terminal. La tripulación, en cambio, había quedado retenida en el avión, y junto a ellos el prefecto. De inmediato se inició la carga de combustible. El trámite se prolongaría durante 25 minutos. Ese fue también el lapso temporario de una vidriosa espera. En tanto, por la ruta 11 avanzaba un camión Ford F-350 en dirección al aeropuerto. Era llamativa su velocidad. Pero también otro detalle, un fusil ametralladora montado en posición de tiro sobre el capot. Además había unos 50 fusiles automáticos apilados en la caja del vehículo y 11 hombres, algunos con heridas, repartidos entre ese sitio y la cabina. Pero entre ellos no estaba un muchacho que sus compañeros llamaban Ricardo. Varias horas antes, cuando aún transcurría la mañana de aquel domingo, el Regimiento 29 de Infantería de Monte, ubicado al noroeste de la ciudad, reinaba la típica calma de los fines de semana. El grueso de la tropa estaba de franco, pero el conscripto Roberto Mayol había regresado durante la madrugada con el propósito de dormir allí. Y ahora, luego de una extensa caminata por las historias del cuartel, se disponía nuevamente a salir. El azar hizo que se cruzara con el subteniente Jorge Cáceres. Al tipo le gustaba jactarse de haber combatido al ERP en Tucumán, y tenía fama de verdugo en los soldados, a quienes solía aplicar castigo. En aquel momento le ordenó al conscripto no volver al regimiento hasta la mañana siguiente, a sabiendas que no tenía otro sitio donde... Claro que no imaginaba su imperiosa necesidad de regresar allí en apenas unas horas. Roberto Mayol cumplía el servicio militar a unos 650 kilómetros de su Santa Fe natal, debido a un traslado, digamos, preventivo. Hasta entonces, su destino había sido el batallón de Arsenales 121, ubicado en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. Allí, el 13 de abril de 1975, fue testigo involuntario del copamiento a dicha unidad. Aquel operativo había sido ejecutado por la compañía Combate de San Lorenzo, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Durante horas mantuvieron el lugar bajo control a raíz de la increíble desorientación de su... Eso fue fruto de una picardía táctica. Desde la centralita telefónica del cuartel, un soldado que colaboraba con los guerrilleros transmitía informaciones falsas a los oficiales del ejército. Por tal motivo, todos los conscriptos del batallón fueron puestos bajo la lupa. En lo que respecta al soldado Mayol, la única mácula detectada en su historial fue un efímero paso por el activismo. Ello bastó para que fuera transferido al inhóspito regimiento de Formosa. 2 años antes, al cursar la carrera de medicina en Rosario, el muchacho, en efecto, se había unido a la Juventud Universitaria Peronista, JUP, una de las agrupaciones de superficie que respondía a los montoneros. El asunto causó un gran disgusto a su padre, el doctor Carlos Mayol, uno de los abogados más prestigiosos de Santa Fe. El joven Roberto pertenecía a una familia conservadora y fervientemente católica. De hecho, él y sus 4 hermanos fueron educados por los jesuitas en el exclusivo Colegio Santísima Trinidad, cuyo lema es formar para servir a los demás. De sus aulas egresaron muchos militantes, pero la actividad política de Roberto en la universidad no fue duradera, ya que abandonó aquel ámbito en septiembre de 1970. Hasta este punto, el informe militar sobre su persona, seguramente hecho por algún soplón que se movía en los claustros académicos, se ajustaba a la realidad, pero todo indica que no fue debidamente actualizado.
Sucede que los montoneros habían pasado a la clandestinidad, y Roberto no tardó en plegarse a ese novedoso. En la estructura militar de la organización alcanzó el rango de miliciano, lo que era equivalente a ser soldado en un ejército real, y como tal participó en modestas acciones militares como el robo de armas en un puesto policial de Rosario y la toma de un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, su nombre de guerra fue Ricardo. Pasado el mediodía de aquel 5 de octubre, el sitio conocido como Arroyo Pucú, una suerte de recreo natural distante a 8 kilómetros de la ciudad, ofrecía un aspecto animado. Entre los motivos, porque fue el punto elegido para concentrar una columna guerrillera. Esa planicie, recostada sobre un riacho, parecía ideal para tal fin. Una frondosa arboleda le confería la privacidad necesaria. Las casas más próximas se encontraban a cierta distancia. En consecuencia, había 9 vehículos estacionados de modo irregular, como si cada uno se empeñara en disimular su vinculación. A su alrededor, con una coreografía precisa, sus ocupantes, 38 en total, descargaban y distribuían armas, pertrechos y equipos. Casi todos lucían camisas celestes y gorritas al tono, levemente parecidas a las de la policía. Era el flamante uniforme del ejército montonero. Tales maniobras se complicaron cuando ese lugar comenzó a llenarse de familias con niños, parejas de novios y otros paseantes, incluido un micro turístico con 50 jubilados. Todos creyeron estar en presencia de una razzia, un ritual policíaco muy en boga en aquellos días. Los guerrilleros, mientras tanto, apuraban sus tareas, forzando un aire absurdamente casual. Unos minutos antes se les había comunicado que el objetivo del ataque sería justamente el Regimiento 29 de Infantería de Monte, un dato hasta entonces compartimentado para evitar filtraciones. El miliciano Ricardo, quien a su vez seguía vestido de conscripto, llegó en medio de tales circunstancias. A su encuentro salió un joven con acento correntino y jinetas montoneras de oficial segundo, cuyo apodo era Lito, y lo llevó hacia un falcón, sobre cuya trompa permanecía apoyado un hombre de pómulos marcados y bigote mexicano que arañaba la treintena. Era un cuadro legendario de la Horga, además de integrar su conducción. También era el jefe máximo del operativo. Todos lo llamaban Roque. Su verdadero nombre, Raúl Clemente Jaguer. Puesto que el punto de concentración fue asemejándose al Rosedal en día de primavera, Roque ordenó reagrupar la columna en un camino secundario situado unos 10 kilómetros hacia el sur. En el trayecto evaluó con suma atención las novedades transmitidas por el recién llegado. Lito también subió ese Falcon por expreso pedido suyo, pese a estar asignado a otro vehículo. Lo cierto es que Roque confiaba en su criterio. De hecho, ese muchacho alto y muy pálido era, al igual que él, ingeniero químico, y había desarrollado su militancia en Santa Fe bajo su ala, antes de regresar a Corrientes. En aquella ciudad integraba la conducción de la Regional Nordeste y en el frente militar era el responsable logístico. El propio Roque viajó allí unas semanas antes para integrarlo al operativo. Ahora Lito, sin abrir la boca, escuchaba los dichos del conscripto. En resumidas cuentas, este expuso algunos detalles no precisos. En cada una de las compañías del regimiento, que en teoría los domingos carecían de personal, había en realidad 2 soldados con fusiles tácticos, a lo que sumaba una ametralladora MAG sorpresivamente instalada en un extremo de la plaza de armas. Ricardo fue desgranando aquellos datos con la precisión de un alumno que repite de memoria su lección. Tal vez ni siquiera era consciente de su papel en el armado del objetivo, pero sobre sus hombros descansaba toda la tarea de inteligencia previa a la incursión. Era nada menos que el único combatiente infiltrado en las entrañas del enemigo, un verdadero topo, y no un entregado, como dirían luego los militares. Lo cierto es que estos tenían una desventaja en relación con la guerrilla, ya que para infiltrarla debían apelar a recursos tan enmarañados como quebrar a un militante y doblarlo, o directamente intoxicar sus filas por un espía propio, y ello con todas las complejidades del caso. En cambio, la simple y arbitraria dinámica del servicio militar hacía posible que todo conscripto pudiese ser un filtro en potencia. Esa al menos fue la creencia teórica de quienes habían planificado la acción. Pero en la práctica el asunto no era tan sencillo, porque en ningún otro cuartel del país los montoneros tenían un conscripto que perteneciera a su estructura, tan como en el caso del soldado Mayol. Únicamente por ese motivo Formosa fue el blanco del ataque, aunque para ello también sería necesaria la ejecución de otros 2 operativos simultáneos, el copamiento del aeropuerto y el... Antes de concluir su encuentro con el jefe primero, Ricardo le informó de las dificultades de su regreso a la unidad, a raíz de la orden impartida por el subteniente Cáceres. Roque se rascó la barbilla y dijo: vos vas a volver, pero no como ese milico supone. El conscripto entonces fue sumado a la columna. Esta, ya con Lito en el auto que correspondía, partió en caravana hacia el cuartel. A la altura del aeropuerto, los 3 vehículos que cerraban la formación se prendieron del resto para dirigirse al final. Al rato se oyeron disparos.